fui a su encuentro, nos saludamos y fue como si me hubiese reencontrado con un amigo que hacía un tiempo que no lo veía. O sea, yo creo que fue, eso lo dirá también él, fue algo que salió. O sea, y desde ese momento hemos cultivado una muy buena amistad, trabajamos mucho tiempo juntos, nunca discutimos, nunca. Cuando él tenía un problema me consultaba, cuando yo tenía otro problema nos complementábamos, ¿no? Por las tareas, pero bueno, así nació la amistad. Christopher, y usted viaja de Estados Unidos al Congo, ¿no es cierto? Durante el vuelo, en las previas, ¿qué sensaciones tenía de esto de encontrarse con un piloto de la Fuerza Aérea Argentina? I knew that I would find a friend. I had been appointed to carry out projects for airports for development by a Brazilian called Luis Carlos da Costa. Luis Carlos da Costa said to me, please go to the Congo. So I went. He mentioned Roberto and I contacted Roberto. Roberto was the safety chief and that's when we met. You'd like to translate that? Les voy a ir contando de partecitas, así escuchan la traducción. Bueno, yo sabía que lo que iba a encontrar en realidad era un amigo. Cuando a mí me designaron, yo iba a estar a cargo de una serie de proyectos para construir pequeños aeropuertos o aeródromos en el área. Me había designado a mí un brasileño, Luis Carlos da Costa, que fuera al Congo y realizara esta misión con respecto a los aeropuertos. Y él conocía a Roberto y me dijo que iba a conocerlo, que él era el jefe de seguridad allí en el Congo. Y bueno, nos conocimos. And then I started my job was to go directly into the Congo to all areas. We had many rebel groups and I was analyzing how we could make safety better, how we could help with the airports and the strips. So I always consulted Roberto. This was in November or December 2001. En mi trabajo, cuando yo estaba en el Congo, yo tenía que trabajar en distintas áreas del país y había muchos rebeldes en esa zona. A mí una de las misiones que tenía era asegurarme de que la seguridad de los aeropuertos y de los aeródromos fuera mejor, con lo cual consultaba con él con frecuencia para tratar de mejorar todos los aeropuertos, tanto los aeropuertos como las pistas que había allí. Y esto era aproximadamente, estuvimos realizando este trabajo entre noviembre y diciembre del 2001. And he was very nice to me. I stayed the first 10 days in the Congo. I was with Roberto. Then I disappeared into the interior. I call him, Roberto, I have a problem. And one funny thing in January, a serious thing happened. The volcano erupted at Goma. I had inspected the runway the day before. I had spoken to Roberto. I said, we need to repair this runway. And then the volcano blew and covered the runway with lava 3 meters deep. So we have a problem, Roberto. I said, I have no runway. Él realmente fue muy amable conmigo. Durante los primeros 10 días que yo estuve allí, estuve en su casa y después desaparecí en el interior del Congo, pero bueno, cada vez que tenía un problema llamaba y decía, Roberto, llamaba por teléfono, Roberto, tengo un problema. En enero ocurrió algo muy especial, hubo una erupción de un volcán y el día anterior yo había inspeccionado una de las pistas para ver cómo estaba
cuando está la erupción del volcán, al día siguiente la pista estaba totalmente cubierta con lava, 3 metros de lava. ¿Qué hice? Llamé a Roberto. Tengo un problema, Roberto. So in other words, this is our team. This is the equipo. Es un equipo. Es la verdad. We work. Trabajamos juntos. Siempre. Roberto, y esta situación de que casi como un equipo lo llama, ¿alrededor qué provocaba? Porque convengamos que no es común esto de que ande juntos un inglés y un argentino que fueron combatientes de Malvinas. ¿La gente les decía algo? ¿Generaba algo alrededor? No, el hecho de trabajar en Naciones Unidas a uno le da, digamos, la posibilidad de trabajar con gente de muchas nacionalidades, es decir, no necesariamente ingleses y argentinos, había de muchos países. En el caso nuestro en particular, bueno, él dice que era un equipo, yo eso lo confirmo. Nosotros salíamos mucho juntos. En realidad él representaba a OASI, a la Organización de Aviación Civil, y él tenía la voz, además que habla mucho más que yo, él tenía la voz, porque es más joven. Debe ser, la voz cantante en las reuniones en que íbamos muchas veces a hablar con gente del gobierno. El Congo estaba dividido en dos, había dos cabezas de gobierno y íbamos juntos. Y él hacía siempre la introducción. Él decía, bueno, yo les voy a explicar quiénes somos. Él siempre me presentó a mí primero como el coronel de la Fuerza Aérea Argentina, combatiente en Malvinas, y bueno. ¿Y eso no llamaba la atención al común de la gente? Y yo no lo sé, yo la verdad es que nunca le pregunté a los congoleses si les llamaba la atención, pero me imagino que sí, que aquel que haya estudiado la guerra de Malvinas, que mucha gente lo hizo, es muy posible que se haya sentido, digamos, extraña al saber que había dos ex combatientes o veteranos trabajando ahí. Pero lo notable de todo esto es que bueno, nosotros trabajábamos para lograr la paz en un tercer país. O sea, no hablábamos ni de Inglaterra ni de Argentina. Hablábamos de lo que necesitaba el Congo para ser seguro o libre. Pues Carlos, una pregunta cruzada para los dos. Concluida la guerra, instalada esta amistad, esta relación entre ustedes dos, ¿qué opinan de los pilotos? Ustedes los ingleses, profesional y humanamente. Y él de los argentinos, profesional y humanamente. Bueno, él de los argentinos va a opinar bien. Yo creo que en general las fuerzas aéreas del mundo, cuando preparan su gente, la preparan profesionalmente. Yo nunca había tenido la oportunidad de compartir con pilotos británicos, sin embargo sabía que eran buenos pilotos, eran profesionalmente muy buenos, tenían muy buen equipamiento y bueno, yo le guardé siempre respeto, pero nunca me había enfrentado con un inglés. Christopher? I know now that having read all of the stories, that all of the British pilots really respected the ability and the courage of Argentinian pilots. There is no doubt about that whatsoever. Ahora lo sé, y también lo sé después de leer muchas historias, que todos los pilotos británicos respetaban realmente, o sea, realmente respetaban la habilidad y el coraje de los pilotos argentinos. ¿Usted, Christopher, tuvo la oportunidad de volver a Malvinas después de la guerra?
Yes, I continued to come to the Malvinas and Puerto Argentino, Stanley, up until Christmas 1982, and then again in January 1983 I was training people on the methods we were using just for, we call it the air bridge. After that I was selected to go and fly in the Luftwaffe for 3.5 years. I went to the Luftwaffe, I learned German, I became a commandant in the Luftwaffe on the transport aircraft. And it wasn't until 1989 I came back to the Malvinas as the commander of the Hercules unit at Mount Pleasant. And then again I came back, I went to the Gulf War after that. I came back in 1998 as the commander again of that flight, and I went to the Kosovo War after that. Bueno, sí, yo volví a Malvinas, a Puerto Argentina en la Navidad de 1982. Después volví en la Navidad, en enero de 1983. Estaba a cargo de entrenar a las personas con un entrenamiento promedio. Después de eso pasé 3 años y medio con la Fuerza Aérea Alemana en la Luftwaffe. Allí fui comandante de las naves de transporte, aerotransporte de la Fuerza Aérea Alemana. Después, en el año 1989, volví como comandante de la unidad de Hércules. Después de eso, fui asignado para ir a Kosovo. También estuve en la Guerra del Golfo y después volví aquí también en el 88 y también en el 89 como comandante de una de las Hércules. Roberto, usted no tuvo la posibilidad de volver. No he vuelto. Muchas veces nos preguntamos, sobre todo las generaciones más chicas, como en mi caso, por las vivencias que tuvieron ustedes, por el sacrificio que hicieron, por todo lo que dieron. ¿Cuál cree usted que es el sentimiento de la gente hacia ustedes? Bueno, en general, como miembro de la Fuerza Aérea, debo decir que la gente siempre ha hablado bien de nosotros, siempre nos ha tratado bien. Sí, yo no voy a decir que es por lo que nosotros hicimos lo que podíamos, lo que sabíamos y nada más. Yo no puedo decir que la gente, particularmente como piloto, no puedo decir que me haya tratado mal. Lo que sí hay cosas que a uno le llaman la atención, que es, bueno, yo estuve 10 años fuera del país, ¿no? Pero después de la guerra, en realidad, los que volvieron de Malvinas no fueron bien tratados. Es decir, es más, yo creo que se los trató de ocultar, de que no hablaran. De hecho, muchos no hablamos. Sí, yo creo que el sentimiento de la gente está cambiando ahora, pero en los primeros años hubo maltrato. Un poco por lo que decía usted, Carlos, ¿ah? Sí. Por ahí nos olvidamos o no queremos recordar. Sí, no hicimos piquete para reconocer lo que habían hecho. Son héroes. Es un hombre de carne y hueso, pero es un héroe. Y hay que reconocerlo como tal. Uno exagera. Insisto, a mí me compete el general de la ley y hablo con pasión. Pero acá se lo disfruta Castaña, a la Mirta Legrand y a los héroes de Malvinas, que son equiparables a San Martín, a los dos San Martín, al general que nació en Yapeyú y al brigadier mayor nuestro.
verdaderos figuras emblemáticas de un esfuerzo histórico. Entonces, él lo dijo recién, no fue culpa de la gente, sino institucionalmente fueron encerrados, fueron angarados. Los encerraron adentro del hangar, cerraron los portones, hasta que se calme la bronca esta, porque hemos hecho vivo allá. Todo el mundo callado. Recién al cumplirse los 20 años, les abrieron las puertas, limpiaron los motores, y salió a la luz el sentimiento que embargaba a ellos y a nosotros que lo habíamos seguido de cerca. Acá hay mucha gente de la Fuerza Aérea presente. A mí me gustaría que en alguna oportunidad el pueblo en general pudiera ir a ver cuando los cursantes del campo, antes de subir a los mentos, lo tocan al avión, lo acarician, le mueven las cositas, tocan la rueda, los flaps a veces se mueven, lo tratan como el novio cuando ha seducido a su novia y está pronto a la compra. Es una relación del hombre con la máquina inigualable, pero hay que meterse ahí. Hay que estar en el grupo aéreo, en la plataforma del grupo aéreo, cuando lo preparan, cuando le dan motor, cuando cierran, cuando se ponen el casco y empiezan el rodaje para decolar, para darse cuenta lo que es la vivencia de estos hombres, chicos, medianos, viejos, grandes, que estuvieron allí en Malvinas volando, haciendo reabastecimiento, transportando hombres y material, o combatiendo. Eso algunos se han encargado de transmitir, algunos brigadieres, como Don Carvalho, el Ton Lucero, que Dios tenga su gloria, se han encargado de hacer contar conferencias, transmitiendo esas cosas, pero muy poca gente. Esto hoy acá están explotando gente. Insisto, estos son las Mirtas Legrand, la Susana Jiménez de nuestra sociedad. Estos son los héroes, estos son héroes de carne y hueso, a quienes nunca hemos reconocido, los argentinos, como se lo merecen. Lo de Roberto de Mirtas Legrand no es por la edad, porque veo que venimos insistiendo. Christopher, ¿a ustedes cómo los recibieron? ¿Qué sensaciones hay en su país de ustedes? I did not return early, and I know that the people welcome back because the families were so pleased to see their men alive. They did have a big welcome, but I didn't get back for a few months, and when I got back, of course, my family welcomed me. Of course, my two sons, one 4, one 6. It was great, but there's a lot of respect for those who died on both sides. Always will be. I must emphasize that. So I know our people were welcome when they came in on the ships, and because they were alive, that's all. Yeah. Yo no tuve la oportunidad de volver temprano, pero sé que que cuando volvieron la gente les dio la bienvenida, pero eran las familias dando la bienvenida a los hombres que volvían y que volvían vivos. Ese era el sentimiento, que habían vuelto con vida. Yo regresé unos meses después y también tuve la bienvenida de mi mujer y mis 2 hijos de 4 y 6 años, pero lo que les puedo decir es que en toda la gente hay un gran respeto por todas las personas que murieron de ambos lados, y que cuando hubo una bienvenida, el sentido de la bienvenida fue el sentir que habían vuelto con vida. Y como ahora usted vuelve a Malvinas, ¿cómo sigue su vida? Bueno, nosotros también volvimos, los que volábamos aviones de transporte, seguimos volando hacia el sur, trayendo todas las cosas.
Y fue no hubo transición, dejamos esto y seguimos con nuestras tareas. No hubo nada especial. O sea, seguimos haciendo lo que habíamos estado haciendo antes del 2 de abril. ¿Y usted se suma a la ONU cuándo? Yo fui asignado como observador militar en julio de 1983 por 2 años. Estuve en Damasco. ¿Eso lo ayudó con la transición? Sí, la verdad es que sí. Me dio tiempo a pensar algunas cosas, a ver otros escenarios, a trabajar de otra manera. En realidad, yo cuando volví en el 85, nadie hablaba de Malvinas. Nosotros no hablábamos entre nosotros. Yo creo que es una cuestión común de que el excombatiente se guarda para sí muchas cosas. A veces eso le trae problemas psíquicos, lo vimos en la última reunión de la Fundación. Yo creo que la gran diferencia que hay entre nuestros países radica en que Inglaterra tiene una historia de combate desde sus inicios. O sea, Inglaterra ha estado en guerra siempre, estuvo en Malvinas, después estuvo en el Golfo, después estuvo en Afganistán, después estuvo otra vez en Irak, después ahora está en Libia. Entonces ellos, creo que al veterano o al que regresa de una de esas campañas, lo tratan bien porque saben que va a ser necesario para otra vez. Christopher, ¿y usted qué lectura hace sobre lo que opina el Comodoro de ustedes? I agree with Roberto. I left the Royal Air Force in 2000 after I had been in the Kosovo War. It's quite funny. The Air Force said, okay, we send you to the Ministry of Defense. You have a great job. An office was going to be not good. I am a pilot. So I decided to join the UN. Yeah, that's it. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Roberto. En mi caso en particular, yo dejé la Real Fuerza Aérea Británica en el año 2000, después de Kosovo. Y en ese momento hay una historia, me dijeron, bueno, realmente tenés un muy buen trabajo que te está esperando en el Ministerio de Defensa. Cuando yo lo pensé, yo dije, yo soy piloto, no voy a ir ahí. Entonces fue en el momento que decidí incorporarme a las Naciones Unidas. Me parece diferente el trato, ¿ah? ¿Y de vuelta? ¿Qué le parece? Sobre todo, Carlos, usted que vive de esto de, ¿qué se quiere? Desde el conocimiento, pero también desde lo periodístico. Una clara diferencia entre unos y otros el día después. No, indudablemente aquí se empeñó todo un aparato para silenciar a los veteranos, para ocultar esa página desafortunada del intento de recuperación del archipiélago. ¿Y cómo se asume eso? Digo, ustedes fueron a dar la vida por el resto, y el resto parece como si no hubiese pasado nada. Y bueno, habría que preguntarle al resto. Claro. Sí. Discúlpeme, Comodoro, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. Por eso yo asumo la osadía de sentarme acá por invitación para justamente reconocer que hubo, al menos en mi generación, una inactividad. No pusimos todo el empeño para que se conociera. No pusimos todo el empeño. ¿Y por qué no quieren hablar? Por algo será.
cuando tenemos que haber salido de la calle, así como lo hemos hecho hoy, acá, de haberlo sacado y ponerlo en el escenario cotidiano de la comunidad, para que se conozca, Ahora, para que se sienta. Comodoro, no, puntualmente me refería a que esta suerte de ingratitud del resto de la sociedad, ¿no es cierto?, para con ustedes, lo hizo reflexionar, mostrar algún arrepentimiento, lo que hizo, porque digo, ustedes, los que pertenecen a la fuerza, tienen una personalidad muy particular, si no, no se puede estar ahí. Yo tengo un brazo muy particular. Digo, ¿cómo hacen para asumirlo? Porque es casi que seguir para adelante. Sí, uno, la verdad es que no se siente bien cuando ve esa ingratitud, es decir, nosotros estábamos preparados para hacer algo, se nos pidió que lo hiciéramos, no nos consultaron, nos ordenaron que lo hiciéramos y lo hicimos, y bueno, fue nuestro deber. Yo no puedo echarle la culpa a la gente de que no nos reconozcan mejor. No lo sé, cada uno sabrá. Nosotros, yo creo que todos nos sentimos muy orgullosos de haber hecho lo que hicimos. Si nos tocara volver a ir o hacer algo similar, yo creo que lo haríamos todos. No tendríamos ese inconveniente de hacerlo, para eso fuimos preparados. No sé, en mi caso particular, yo después que terminó la guerra, ni con mi familia hablé. O sea, lo que nos pasó, lo que vivimos, las tristezas, todas esas cosas quedaron adentro durante muchos años. Yo estuve 2 años muy cerquita después de la guerra afuera, eso me ayudó, y después cuando me retiré en el año 94, también tuve la oportunidad de irme a Naciones Unidas, y esos 10 años fueron como un impasse muy grande. O sea, yo el shock lo sentí cuando volví en el 2005. Y yo regresé muy cercano al 2 de abril y hubo actos a los cuales yo no fui porque recién llegaba, pero me dolió muchísimo escuchar a alguien por radio decir en el 2005 que ya debíamos de dejar de lado los patrioterismos baratos, cosa que me hizo sentir muy mal. Esto es una cuestión personal. Me hizo sentir muy mal porque yo nunca pensé en que lo que hice fue un patrioterismo. Tampoco pienso que fue patriotismo, fue lo que tenía que hacer. Nada más. Pero me dolió. O sea, al dolerme, yo dije, bueno, ¿y cómo lo contrarrestamos a esto? Porque si nadie habla, incluido yo, quiere decir que si yo callo, otorgo. Entonces dije, no, esto hay que hacer algo. Y dije, bueno, voy a escribir un libro, cosa que no era una novedad muy grande, porque ya había algunos que habían escrito. No soy muy bueno para escribir. Y dije, bueno, entonces la situación mía va a ser en empezar a hablar yo, a dar conferencias yo de mi vivencia. Encontré un muy buen compañero, otro veterano del ejército argentino, con quien compartimos muchas horas charlando de esto, y decidimos fundar la Fundación Malvinas, que tiene como objeto el hacer esto, el divulgar las cosas que pasaron durante la guerra, las cosas buenas, las cosas malas. Todo el mundo piensa que fueron todas malas. Hay cosas buenas, hay cosas que se hicieron mal, hay cosas que se hicieron bien. Yo creo que la gente tiene que saber qué es lo que pasó para poder después hablar con propiedad. Christopher, ¿y su pueblo le reconoce el esfuerzo Malvinas? The British people.
I'm not sure. I'm not trying to avoid the question, but you know, the British, they have a South Atlantic Medal Association where the soldiers and people are in an association. So maybe they recognize the same things. I've been in the UN for 11 years. I am not in the association in England. I haven't joined it because I've just simply been too busy. But they have an association. I noticed, I went to the Malvinas a couple of weeks ago, or last week. I was there walking and fishing, and I noticed that veteranos, I didn't see any British veteranos, but they do go there, and also Argentinian. So they obviously share the same idea. I think, you know, they respect the others. They respect the others who died. I really believe that. This is why you have an association. Nosotros en Gran Bretaña también tenemos una asociación del Atlántico Sur que muchos pertenecen, en mi caso en particular no pertenezco porque estuve durante muchos años en las Naciones Unidas. También, y ellos reconocen también todo lo que se hizo allí. Yo estuve en las Malvinas también la semana pasada y sé, en ese caso estuve pescando, fui a caminar y pescar y había veteranos y saben visitar veteranos de Gran Bretaña como de Argentina y creo que ambos comparten lo mismo. Es un respeto por el otro, un respeto por las personas que murieron y yo creo que eso es lo importante. La semana pasada estuvo en Malvinas. Yes, I was in the Malvinas from the 9th of April until the 30th. I went there on holiday after I finished in the UN. I had 3 days in England. I left the Sudan first. I went to England. I said that I wanted to see Roberto, and my wife said, go, mia moglie.